Puede quedarse al final de la palabra, desaparece. El dativo, como hemos visto, el dativo de segunda declinación, el neutro y el masculino tienen la misma forma, so panti, panti, genitivo, pantas, pantas, lo mismo. Okay. El nominativo acusativo plural, la misma forma, panta, panta. Pasin, okay. Igual, nominativo, perdón, dativo plural del masculino y neutro iguales, y panton, misma forma del genitivo. Ok. Ahora la forma femenina. Lo que pasó aquí es que otra vez se metió la iota consonantal, y cuando se combina con el neutral y la iota consonantal, se convierte en sigma alfa. Y por eso es una forma extraña para que no aparece el nu ni el tau en la raíz del femenino. So todo es forma pas. Okay. So acusativo pasan, dativo pase, el genitivo pases, plural pasai, pasas, pasais y pasón. Perdón, pasón. Okay. Okay. So, ¿alguna pregunta de esta parte aquí? So, para aprender esto, entender bien lo que está pasando con la pronunciación y la sigma comiendo al nu y al tau, que pasa bastante. ¿Alguna pregunta? Lo importante es, la verdad, estudiar bastante las reglas, porque las reglas explican mucho sin tener que memorizar tanto. Al entender bien la regla, no hay de memorizar tanto. ¿Ok? Aquí lo que yo puse es las palabras, tres diferentes tipos de palabras. Palabras que la raíz termina con capa, raíz con mat y raíz con nu. Entonces se pueden ver aquí sarc, que es cuerpo o carne, ¿no? Entonces ya vimos eso, sarx, sarca, sarqui, sarcas, sarques, sarcas, sarxin, sarcón, okay. Esos son, cualquier palabra que termina con capa va a tener esas mismas desinencias. Palabras que terminan en anomat, que es mat, entonces ya hablamos de esto, que el tau desaparece. Okay, so anima, anima, anomati, anomatas, anamata, perdón, es anima, anima, anamati, anamatas, anamata, anamata, anamasin y anamaton. Okay. Entonces vamos a hablar un poquito más de esta palabra, pero eso es teen, que alguien hizo la pregunta la semana pasada de la raíz de esta palabra, lo que significa, si tiene otro significado. Busqué más de esto, y esta palabra es una palabra vieja que tiene su origen en un idioma que se llama el proto-europeo. Es una palabra bien vieja, y estos dos, teen sin el acento y teen con el acento,
es la misma raíz. Ok, pero vamos a mirar las formas y después tengo varios ejemplos para ver esta palabra un poquito más. So, como creo que fue la semana pasada que hablamos de esto, si la palabra tiene acento en, vamos a decir, la primera sílaba, es el pronombre interrogativo. Okay, so todo lo que hay aquí es la forma del interrogativo. Las formas son tis, forma masculino femenina, tis, tina, tini, tinas, tines, tinas, tisin, tino. Si es neutro es ti, ti, tini, tinas, tina, tina, tisin, tino. Okay. Sin el acento en el nominativo es tis, tina. Entonces, si la palabra tiene acento, va a ser en la última sílaba. Tini, tinas, tines, tinas, tisin, tinon. Neutro, ti, tini, de nuevo, la misma forma. Tinas, misma forma. Tina, mismo. Tisin y tinon. Okay, so la palabra tis con acento es el pronombre interrogativo. En español es quién, qué, cuál, por qué. Okay, so una manera para no confundirse es que tis con el acento, darse cuenta que en ambos idiomas los pronombres interrogativos llevan acento, como pueden ver aquí, quién, qué. Okay. Tis siempre lleva acento en la primera sílaba, mientras que tis, sin acento, depende, ¿no? No tiene acento en algunos casos, o si se lleva acento, es en la última sílaba. Como el español pone primero el signo de interrogación antes de hacer la pregunta, esto corresponde a que la primera sílaba lleva el acento. La palabra tis, sin acento, es el pronombre indefinido, como cualquiera. Ambos se forman a partir de la misma raíz, tin. El masculino y el femenino son idénticos en su forma y todos los géneros pertenecen a la tercera declinación. El hecho del cambio en el nominativo singular no debe sorprendernos, ya puesto que sabemos que la nu desaparece cuando la sigma le sigue. So, tin más sigma llega a ser tis. Aquí tengo varios ejemplos de las diferentes formas. Okay? Kai apocryphes autois lege, tis esten he meter mu, kai hoi adelphoi mu. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y se ve aquí tis, que corresponde a quién, acento, acento. Okay. Ahora, Marcos 4:23, tis, he, ota, acuen, acueta. Perdón, acueto. Si alguno indefinido tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces se ve aquí tis sin el acento y entonces el pronombre indefinido. Marcos 4:41. Kai epabethesan, faban, megan, kai elegan pras alelus, tis, para, hutas, esten hati kai ha
ánimas, kai thalassa, tupacue, auto. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar te obedecen? Una vez más, ¿ok? Acento, acento, porque es el pronombre interrogativo. En Marcos 5:31, kai elagan auto hoi matetai autu, blepes tan aquan sun flei banta, se kai leges tis mu hefsato. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Otra vez, interrogativo. Lo que yo hice aquí es de dar todos los casos, sea genitivo, acusativo o dativo, de esos pronombres, comparándolo unos que son interrogativos y otros que son los indefinidos. Entonces ustedes pueden estudiar esto a su gusto. ¿Okay? Pero lo importante es darse cuenta de que con el acento es interrogativo, mientras sin el acento es indefinido. Aquí tengo un poquito de información miscelánea acerca de los adjetivos, cómo se describen. Aquí tiene un paradigma explicando los diferentes tipos de adjetivos. So, por ejemplo, agafás es un adjetivo de 2-1-2, que quiere decir que la forma masculina sigue la declinación segunda. Pasapan es 3-1-3. So, este aquí, Ionias, Ionian, es un 2-2-2. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la misma forma Ionias usando la segunda declinación. No importa si la palabra es masculina o femenina, se va a jugar con esto de segunda declinación. Y voy a ver si yo puedo encontrar algunos ejemplos de esto para que ustedes puedan ver cómo esto se compara con el masculino y el femenino. Entonces, este adjetivo o pronombre tis y ti, que es 3-3, de tercera declinación. Okay. Unas cosas para, como es aquí de información miscelánea. Si la penúltima letra en la raíz del adjetivo, okay, eso está hablando de los adjetivos, es una vocal o la ro, la raíz va a terminar en alfa. So podemos ver aquí la palabra necra, que es muerto. Okay. Vemos que esto aquí va a ser la raíz de esta palabra y termina en ro. Entonces, como adjetivo, si está hablando de algo femenina, va a usar va a utilizar alfa. Okay. Entonces, podemos ver aquí, esto va a ser la raíz de santo. Okay. Termina en una vocal, la iota. Entonces, todas las desinencias utilizan alfa. So, nominativo singular, hagia, acusativo, an, dativo, a con la iota suscrita, genitivo, perdón, alfa, sigma. Entonces, en el plural, no hace el cambio así pero es alfa, alfa, alfa. Pueden ver menos el genitivo plural. Okay. So, una vez más, eso es para que ustedes, si ustedes aprenden en el futuro y no se dan cuenta, si este adjetivo, como pueden ver aquí, agafás, okay,
Eso es con eta. ¿Por qué? Porque la raíz de este adjetivo técnicamente termina en theta. Supuesto que no termina en una vocal o la ro, la forma femenina es con eta. So, esas reglas para que ustedes en el futuro, si no recuerden, si van a tener agathas, agatha, agathan, dije agatha porque no recuerden, esta regla le deja saber que agatha no existe usando esto. Okay? So, la forma femenina va a ser agathe, agath, del acusativo agathas, agatha, agathes, ¿ok? Porque está usando la eta. Si la penúltima letra en la raíz es cualquier otra menos una vocal o ro, por ejemplo, eso de agathe, la raíz va a ser la eta. En la desinencia as, solo puede ser el acusativo plural. Okay, so eso es para que ustedes sepan más de la regla y saber, una vez más, estamos buscando trucos para saber bien el caso de la forma. Aquí, as, en un adjetivo que usa eta, as solamente es el acusativo plural. Mientras que aquí, se pueden ver aquí, hagias, genitivo singular y hagias, acusativo plural, es la misma forma. So, la única manera que vamos a saber de esta palabra es, una vez más, nuestro amigo, el artículo. ¿Ok? Todas las desinencias plurales femeninas van a utilizar a, como vimos, I, is y as, menos el plural que usa on. Varias cosas aquí del artículo. No sé si ustedes lo recuerdan, pero un autor famoso de aquí escribió cerca de 100 páginas acerca del uso del artículo. Varias situaciones especiales en cuanto a la traducción del artículo. Puse 2 aquí, pero hay más. Tengo que cambiar esto. ¿Okay? El artículo griego es mucho más flexible que simplemente la palabra el o la. De modo que tiene muchas maneras en que se puede traducir. So, por supuesto, se puede funcionar como artículo. Hoi, matetai, Ioannu, nestu, usin, pukna. Los discípulos de Juan ayunan muchas veces. So, funciona como el artículo. También el artículo puede funcionar como un marcador gramatical, por ejemplo, mostrando que la siguiente palabra modifica a la anterior. So, meta, ton angelon, ton hagion. Este ton está funcionando marcando algo gramatical, como hemos visto, con los santos ángeles. ¿Alguien me puede decir cuál es la posición de este adjetivo? Ton hagion, primera, segunda, tercera posición. Segunda posición, pastor. Segunda posición. Segunda. Sí, señor. Segunda, muy bien. Muy Segunda posición. Okay. El griego usa ha cuando el español no lo hace, como en el caso de los nombres propios, incluyendo al nombre de Dios. So, apocryphes de ha Jesús epen pras autan, pero Jesús le respondió, y vemos aquí que usa el artículo, pero en el español y el inglés no lo usamos. Ha peratson epen auto, huias tu theu, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. El griego lo pone
Un poquito, ellos miran, para mí, de explicar esto tal vez mejor, miren como el nombre, como un título. Entonces, por eso usan el artículo. Ha funciona con un participio, ekantai, un adjetivo para formar un sustantivo, incluso con palabras entre ellos. Ten, serán, gera, a veces se traducen como una cláusula relativa. En Marcos 3:3, kai lege to anthropo, to, ten, serán, gera, ekantai. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Esto, to, está indicando la frase o la cláusula relativa al hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que tenía la mano seca. ¿Ok? Por supuesto, si hay veces que nosotros usamos el artículo, el griego no, el griego sí y nosotros no. En este caso, en arge, en halagas, en el principio era el verbo, el griego no lo tiene ahí. ¿Ok? Puede funcionar como pronombre personal, posesivo o relativo. Hoy de epan prasauton, entonces ellos le dijeron, nosotros aprendimos la semana pasada de autas, que normalmente debe ser la palabra para ellos, pero al usar eso en el plural, el artículo puede funcionar como ellos. ¿Okay? Efesios, hoy, Andrés, eso es el vocativo. ¿Okay? Agapate, tas, kunaikas, maridos, amad a vuestras mujeres. Esto funciona como posesivo. Aquí Lucas, hamoi eisen paidiois, tois en agora kathemenois, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza. Aquí esperamos ver el pronombre relativo ois, pero el griego también puede utilizar al artículo. Okay. Ok, resumen de las cosas de hoy. Las palabras cuyas raíces terminan en consonante usan las desinencias de la tercera declinación. Consejos. Memoriza la forma genitiva singular junto con la forma léxica. Omite la desinencia del genitivo singular para encontrar la raíz. Lo que ocurre en el nominativo singular también ocurre en el dativo plural. La nu y la tau desaparecen antes de una sigma y una tau al final de la palabra. Para recordar el género de un sustantivo de la tercera declinación, memoriza su forma léxica con el artículo. Para recordar la raíz de un sustantivo de la tercera declinación, memoriza su forma genitiva, así como la raíz misma. Memoriza a la perfección la tabla maestra de terminaciones de caso, que eso es el cuadro que vimos al principio de la lección. La regla 7, cuadrado de oclusivas, y la regla 8, en que el tau desaparece al final de una palabra. Y anímense. Ahora conoce las 3 declinaciones y ya terminamos con los sustantivos. ¿Qué le parece? Chévere, profesor. En verdad que está muy Excelente. chévere. Toca estudiar bastante. Si tienen esto bien memorizado, esta parte aquí no hay tantas cosas nuevas. ¿Okay? Porque es, por ejemplo, el dativo es la misma cosa. El nominativo es bastante acusativo, es agregar alfa. Si ustedes tienen el cuadro memorizado, es solamente entonces trabajar aplicando esto a ver las formas nuevas. Pero por eso digo, no hay tanto en el sentido de que no hay mucha diferencia,
es solamente reconocer. Para mí, esta parte aquí del genitivo, mirando el nominativo del masculino, sí se puede confundir, porque no, si usted memorizó esto como Omicron Sigma en vez de solamente Sigma, sí se va a confundir. Vladimir tuvo alguna pregunta de la tarea. No sé si ustedes tienen preguntas. Estamos llegando a cerca al terminar del tiempo, pero si quieren, pueden Sí. unos 10 minutos más, no tengo problema. Pastor, una pregunta. Tengo un par de preguntas, son corticas. La primera tiene que ver con el cuadro de los adjetivos, la primera palabra, poneron. Yo le había Ajá, puesto como acusativo y en la hoja R por la terminación, la desinencia, pero en el caso suyo figura nominativo, ok. esa palabra, poneron. Ajá, Yo le había puesto como acusativo y la respuesta figura como nominativo. ok. ¿De qué, cuál fue el caso que usted puso? Perdón, el género. Género. Ah, género masculino. Puede ser neutro o puede ser masculino. Los dos, entonces yo debo agregar los dos. Ok, tengo que agregar los dos, ya, porque puede ser, eh, Pero el caso está ahí en nominativo. bueno, si es neutro, puede ser nominativo o puede Ok, ser acusativo. Si es masculino, entonces solamente va a ser eh, acusativo. acusativo. Ajá. Ok, vale. Ok. ¿Otra pregunta? En la traducción de la tercera frase, por ejemplo, para upo, que es bajo, yo lo traduje de la siguiente manera. No seas vencido bajo el mal, sino vence el mal por el bien. Otra manera en que lo traduje fue, no seas vencido bajo el mal, sino vence lo malo con el bien. Porque yo tomé el upo, la preposición como bajo el mal, es decir, Ajá. bajo la influencia del mal. ¿Sí? En la traducción no sale el upo traducido. Si es genitivo, es Digo, por. Ok, Entonces, deben, lo que deben agregar entonces en el diccionario, la parte de atrás del libro, es agregar que hupa upo, upo. um, tiene los dos casos. Ok. Okay? Entonces, lo que pasa es que el libro solamente tiene el acusativo y no el genitivo. Uf, gracias, hermanos. Ya. Sí. Okay. Otra pregunta. Mm, Entonces, la idea es que no seas vencido por lo malo, ¿no? Porque es funcionando aquí, está sí, lo funcionando malo. como un sustantivo, Sí, sino vence por por el bueno, el bien, lo malo. El lo mal, malo. lo Entonces se ve malo. Tu aquí, cacao. este and siempre lleva el caso dativo y aquí sabemos que es, cuál de los dos está venciendo, porque aquí está en la forma acusativa. So está el ta cacón está recibiendo la acción de vencer. Del bien. Y entonces en las palabras, en las comentaristas técnicas va a decir que esto es un dativo de instrumento. Estamos usando el instrumento del bien Para vencer el mal. para vencer a la maldad o al malo. Okay. Ok. Si ustedes miran aquí de esta manera, así que Altos. en esta manera serán los Los últimos últimos
primeros primeros, y los los primeros, primeros últimos. Últimos. los últimos. Pero Sí. el español lo convirtió. Sí, 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 sí. ¿Ok? Sí, sí. So, lo tienen aquí. Em, donde fue que yo, tal vez yo lo cambié aquí, pero si ustedes miran en la Reina Valera, cambiaron la orden de las palabras. So yo esto lo encontré interesante, no sé por qué lo hicieron así, pero no siguieron la orden de la palabra griega. La otra cosa de notar en este versículo es que aquí tenemos el verbo esantai, ¿ok? Es un tie, los Pero últimos. en lo demás del versículo no hay verbo. So, el griego hace esto bastante. Lo dejan este verbo llevar para lo demás de la frase. Entonces ustedes llegan aquí y dicen, de esta manera serán los últimos primeros y primeros últimos. Sería la traducción literal. Okay? Sí, pero normalmente hay que poner el verbo para que suene bien el español. Otra pregunta de la tarea. Hermano, sí, tengo una duda con respecto a la traducción 2, porque o sea, tengo una duda es con el pronombre de la tercera persona, autof, porque en español dice, y era la hora tercera, y le crucificaron, Ajá. pero el autof está en acusativo, a pesar que es tercera persona, pero en acusativo sería lo o se. Y aquí la palabra le más bien estaría en dativo. En O sea, dativo. como que a ellos le hicieron, o sea, a él específicamente le hicieron la crucifixión. O sea, le Sí. está recibiendo la acción, pues. Ok, espérate. ¿Cuál es? Dame la información, caso, número, género de esta palabra. Ok, bueno, es acusativo, masculino, es un pronombre en tercera persona, Ok, singular. es caso acusativo, masculino, singular. Ok, so Ok. en el griego, esta palabra está recibiendo directamente la acción de crucificar. So, se puede decir, y era la hora tercera y crucificaron a él. Sería como diría la forma bien del griego. La pregunta era si era el autor, o sea, usar el dativo en vez del acusativo. Si el, O sea, colocar si el- el, si el griego debe tener el dativo, ajá, el autor, pero en dativo, pues. no, porque el dativo es recibiendo la acción indirectamente. Y eso es un poquito lo que hablamos la semana pasada. Esta ley en el español, si no me equivoco, puede ser el pronombre acusativa o el pronombre dativo, o ¿cómo se llama? Lo o le. Sí, Sí. hablando, yo le hablé a él, ¿verdad? Y esta ley hablé a él es pronombre indirecto, Ok, ok. porque yo hablé las palabras a él, le hablé a él, pero le di una bofetada. Él recibió la acción de dar directamente. So, ley significa, se puede usar para el pronombre
¿El complemento directo o el complemento indirecto? Ok, hermano. Ahora sí. ¿Estoy correcto? Correcto. Ok, ya. Y eso fue la confusión de la otra semana, porque muchas veces la palabra a en español significa recibiendo acción indirectamente, pero cuando es con una persona, esta a personal sirve para los dos, para acusativo, no, para acusativo o para dativo. Ok, La número 6, profesor. ajá, La número 6. Y, y salió otra vez ajá, a la orilla del mar. ok. Y toda la multitud vino a él y él les enseñaba. So, ¿cuál es la pregunta? ¿A quién? Oxlos. Oxlos Ese es... mismo, Ajá, ese mismo, Vladimir, ese mismo. Está bien traducido hacia multitud. sí, sí, Gra- multitud, muchedumbre, público, sí, cualquiera de esos funciona ahí. Ujú, Gracias, profesor. sí, Gracias, Vladimir. Ahí tengo una pregunta también. José también tradujo algo ahí y es que al lado del mar, o puede ser al lado del lago, porque está hablando del lago de Galilea, ajá, ¿cierto? Oh, sí, ajá. sí. La palabra lado, algunos lo traducen como la orilla. ¿Por qué? Ahí es porque hacen una inferencia debido a la geografía, porque es la misma inferencia que podrían hacer respecto salió de las aguas o eso. ¿Es una inferencia o por qué es, pastor? Ok, Tremendo. esto fue otra cosa que yo vi en la Reina Valera. No, para mí no vi que tradujeron la preposición para. Otra vez salió, déjame buscar bien, creo que la Reina Valera, ok, sí, entonces la Reina Valera tiene, después volvió a salir al mar. Entonces, lo que pasa es que al salir al mar, ellos quitaron esta palabra. Y por eso es al lado del mar. Para con el acusativo significa al lado de. Sí, porque ahí cambia, porque una salir al mar es volver a entrar al mar en el español, o sea, como si hubiera tomado Exacto. la barca y hubiera entrado, y al Sí, lado del mar como si se hubiera ido por la orilla. sí, sí. Entonces, por eso no sé por qué lo hicieron así, pero por eso yo lo puse como es el griego. No sé, eh, tendré la única cosa que yo puedo, ok, antes de entrar en este tema, hay más preguntas de la traducción. Esa es otra vez teoría mía. Tiempo de la Revolución Protestante salieron lo que se llama el Textus Receptus. Fueron más o menos 8 manuscritos que tuvieron de una parte del mundo de Bizantia, creo que se llama en español. Y después de esto hemos encontrado muchos más manuscritos más viejas y por ejemplo, de Alejandría, Egipto, donde tenía gente más erudita. Y entonces creo que si la Reina Valera o en inglés el King James Version, todos esos fueron sacados de esos 8 manuscritos. Entonces, si hay en esos 8 manuscritos una forma diferente, palabras que no
que no están o otra cosa. Puede ser por eso hay algunas traducciones diferentes en la Reina Valera de lo que vemos ahora en el Nestle Aland, que es la versión que yo uso para el griego, porque tiene un sentido completamente diferente de salir al mar y salir al lado del mar. So, O a la orilla del mar, o a la orilla. Uh-huh. que fue lo que yo que lo traduje así. Pero Profe, lo que pasa es que en este versículo no hay palabras para orilla. Solamente tienes excelten, palin, para, ten, talasan. sí, Las palabras a la orilla no están en el griego. Okay. profesor Nathan, ¿cuál versión de la Biblia que nos ayude? Lo interesante es que no se puede ir y encontrar una copia física de lo que nosotros estamos leyendo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí hay dos copias, uno en St. Petersburg de Rusia, que es, tú puedes ir y mirar físicamente como el Antiguo Testamento completo en hebreo, pero no hay una del Nuevo Testamento en griego completo. So, lo que nosotros tenemos son a través de todos los estudios, comparando todos los manuscritos, lo que ellos más o menos creen que es bien cerca al original. Hay algunas dudas de algunas palabras que no saben. Por ejemplo, cuando llega un leproso a Jesús, creo que hay unas versiones que dice que Jesús se entristeció y otro es que se enojó. Y la diferencia es solamente una letra entre esas dos palabras griegas. Entonces no se sabe bien si es cuál de las dos es la palabra original. No afecta nada de teología ni nada de esto, cualquiera de esas versiones, lo que hay. So, lo que nosotros tenemos es una compilación de lo que ellos creen que es lo más fiel al original. Pero no hay una versión física de esto.